Hola, buenas noches. Esperaremos un rato más, recién son 14. Como habíamos quedado ayer, nos corresponde hacer todavía, ¿no?, una retroalimentación, un reforzamiento, y es lo que vamos a seguir haciendo hoy también. Hasta ayer hemos visto lo que era la diferencia entre desplazamiento y distancia, ¿no? Desplazamiento y distancia. Y decíamos que estos dos conceptos sí o sí nos van a ayudar a determinar los conceptos de velocidad y rapidez, que son distintos, ¿no? Hay siempre esa confusión, pero son cosas muy distintas. Entraremos entonces a lo que es el concepto de velocidad promedio. Esta velocidad promedio nosotros habíamos escrito como, o para diferenciar más bien, habíamos dicho que podemos poner una flecha, ¿no?, sobre el Bx para entender que es vector, que es una cantidad vectorial. Aquí en el texto, ¿cómo podemos darnos cuenta que es un vector? Por este detalle tan simple. Por este detalle del X. ¿Por qué? Yo sé que para que sea un vector o una cantidad vectorial necesito un módulo o tamaño, necesito una dirección y sentido, ¿no? Y aunque no parezca a simple vista, esto me da toda esa información. Ahorita les explico por qué. Sin necesidad de la flecha, me refiero. Al decirme B sub X, me está diciendo la dirección. Se está moviendo en el eje X. Nosotros sabemos claramente que el eje X es este, ¿no?, el horizontal. Este es el eje Y. Claramente me está dando a entender que se está moviendo en este eje X. Obviamente no me está dando todavía el dato de si está moviendo en el eje positivo o en el eje negativo. ¿Dónde se encuentra esa otra parte? Cuando yo tenga aquí el valor numérico escrito. Aquí, por ejemplo, si el cálculo, digamos, me da algo como 6 metros por segundo, ahí ya voy a tener los otros datos. ¿Por qué? Recuerden, esto me está dando el valor de la dirección.
está dando el dato de sentido y módulo. Entonces ahí está completamente definido por qué es un vector, sin necesidad que nosotros le pongamos la flechita, ¿no? No es que está mal como hemos hecho nosotros y no es que está mal esto, ¿no? Ambos son válidos. Si ustedes aplican o expresan de esta manera la velocidad promedio, tomen en cuenta que tienen que aclarar aquí como subíndice en qué eje es, ¿no? X, Y, etc. Tienen que aclarar a través del signo, porque el signo me dice el sentido y el número me dice el módulo o tamaño. Con todo eso ya está la velocidad promedio completamente definida. Ahora, como concepto, ¿qué es? Concepto, ¿qué es la velocidad promedio? Aquí me dice la velocidad promedio se define como el desplazamiento de la partícula dividido. Aquí una aclaración a Oliver. Sí tenía que pasarles el link. De hecho, lo que voy a hacer es lo de ayer y lo de hoy, pasarles en uno solo. Hay unos pequeños problemas, pero el tema es que cuando la grabación es de así de 40 minutos aproximadamente, es más de 60 megas y excede el límite permitido de WhatsApp. Lo que yo voy a hacer es pasarles, o lo voy a subir a YouTube, y lo que les voy a pasar es el link de YouTube. Y de esa manera van a poder estudiarlo, pero vía YouTube, ¿no? Y si alguien quiere descargar de YouTube, bienvenido, ¿no? Comprando la tiendita, los bolivianos, dice. Eso, entonces no se preocupen, hasta mañana yo les paso, porque hasta ahorita tengo 2 archivos, ¿no? 2 archivos por clase más o menos se hacen. Entonces tengo que enviarles eso. Sigamos. Velocidad promedio, que es desplazamiento sobre tiempo. Desplazamiento sobre tiempo, eso es lo importante. Por eso tienen que acordarse la diferencia entre desplazamiento y distancia. Siempre hablan de... Sí, dime. Vamos a copiar todo lo que está realizando ahí en la computadora. Depende más que todo de ustedes, pero si vamos a... ¿Perdón? No creo que lleguemos a copiar porque vamos a perder tiempo. Mejor ya que nos envíe la hoja en PDF y nos copiamos con más calma. Y así atendemos en las clases. No, por eso. Ayer incluso les había dicho y se los he pasado y el texto, ¿no? Les he pasado el texto y acompañado del video que les voy a pasar el link, entonces ya estarían completos, ¿no? Y el tema de cuando resolvamos ejercicios, vamos a resolver en hojitas. Y, ¿Ha pasado el texto, Inge? ¿Qué? ¿Ha pasado el texto, Inge? Sí, pues ayer, ¿o no? No, yo no lo pillé. Sí, ayer vamos a enviar el texto. Aquí está, pues estás viendo mi WhatsApp, aunque no deberías. Aquí está, Serway. Y ahora lo busco, gracias, sí. Y tu compañero ha enviado, el Ser Semansky. Ambos son muy buenos, con Chuis te explican. Y el que estamos visualizando ahorita en la explicación es el Serway. Entonces, sí, Marcos, la idea es que tomen apuntes extras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cosas que mencionemos así a la rápida, digamos, que no anotemos, etcétera, eso puedes tomar apuntes. Pero de todas maneras, como va a estar en el video, todo lo que se diga aquí, hasta los chistes, van a salir en el video, ¿no? Y
puedes tomarte el tiempo de con calma revisarlo, pausar, rebobinar, etcétera, etcétera. Listo, Inge, gracias. De nada. Dicho eso, decíamos la velocidad promedio depende del desplazamiento. Sabemos que el desplazamiento es el que solamente te importa, y aquí vamos a anotar como fórmula más que todo. El desplazamiento como fórmula es posición final menos posición inicial. Entonces solamente te importa a dónde ha llegado y de dónde ha partido. No te interesa cualquier tipo de recorrido que haya hecho. Y el tiempo es lo que tarda en llegar, ¿no? De esta posición final a la posición, de la posición inicial a la final. Esa es la velocidad promedio. En el sistema internacional, obviamente, se mide en sistema internacional se mide en metros sobre segundo. Eso hay que acordarse igual, en unidades es importante. Velocidad promedio. Aquí tenemos el otro concepto. Ahora este es rapidez promedio. Rapidez promedio. ¿Cuál es la diferencia con velocidad? Que ahora tomamos en cuenta la distancia. Ahora sí me va a importar todos los metros que haya hecho, todos los centímetros, todos esos milímetros que ha recorrido, eso sí me va a importar. Y obviamente va a tardar más tiempo, ¿no? Si tú vas en línea recta, tardas menos tiempo que hacer todo este chorizo de recorrido. Pese a eso, se sigue midiendo en metros por segundo. Les daba, me acuerdo al inicio del semestre, las preguntas estas de el tacómetro de un auto, del tu tablero del auto, que te mide velocidad o rapidez. Este famoso tacómetro, ¿no? Que te mide velocidad o rapidez. Si ese auto puede estar en kilómetros hora o en millas por hora, ¿no? La respuesta correcta, alguien daba esa respuesta correcta, es que está medido o que está midiendo la rapidez, ¿no? Está midiendo la rapidez. ¿Por qué? Porque no tiene manera de decirte este tacómetro, si solamente ves el tacómetro, dirección ni sentido, solamente te da un módulo, solamente te dice que está yendo, en este caso del ejemplo, a 60 kilómetros por hora, ¿no? No te está dando la dirección, no te está diciendo si vas al norte, al sur, este, oeste, etc. Entonces es importante ahí como ejemplo práctico, ¿no? Diferencia de rapidez y velocidad. Siguiente concepto que también lo hemos visto y hemos anotado fórmulas: velocidad y rapidez instantáneas. El ejemplo más característico es en las películas se ve, o no sé si aquí hay policía caminera, pero la idea es esta, ¿no? Que vamos a ver si hay. Esta famosa patrulla caminera con radar. Cuando un policía de esta patrulla caminera
quiere emitirte una multa, etcétera, no le va a interesar la velocidad ni rapidez promedio, ¿no? Porque puede ser que, no sé, aquí en la curva haya sido a 200 kilómetros por hora y aquí, justo como le estás viendo al amigo, te vas a 40. Pues tu velocidad promedio obviamente va a ser mayor a 100. Ya estarías en multa, tal vez. Pero a este tipo no le interesa. Le interesa que en este punto, donde seguramente hay una señal, como en las carreteras de velocidad máxima, tanto, digamos, 60 kilómetros hora, en ese punto tú no estés excediendo esa velocidad. En ese punto, en ese instante, cuando pases la señal de tránsito, no estés excediendo esa velocidad. Que en realidad es una rapidez, ¿no? Que no estés excediendo esa rapidez. Tanto su aparato como ese aviso que tiene ahí, estaba hablando de una rapidez instantánea, porque solamente le interesa el valor, ¿no? No le importa si está ahí en el camino de ida o en el camino de vuelta. En ese punto, el tamaño del valor de la rapidez, esa es una rapidez instantánea. Solamente te interesa en el instante determinado. Al segundo 1 o al segundo 2 o al segundo 100 de mi análisis, ¿qué rapidez tiene? Eso es rapidez instantánea. Velocidad instantánea, hemos dicho que es en función de unas derivadas. Aquí está eso. Velocidad instantánea es en función de unas derivadas. ¿En cálculo ya han llegado a derivadas o todavía? No. Todavía, Inge. Pero ya están capos ustedes, ¿no? Con la clase que les he dado de derivadas. No me acuerdo, Inge. Eso también se me ha olvidado. Hijo. Entonces ¿qué es derivada? Se han olvidado entonces las derivadas. Cuando hagamos ejercicio, la siguiente clase, ahí se van a acordar y van a ver que es fácil. Entonces decíamos, esta velocidad instantánea es para un instante determinado y aquí está expresado puntualmente que es una derivada. Esta partecita es derivada de x, lo podemos anotar. Se lee como derivada de x respecto de t. En este caso, x es la posición, t es tiempo, ¿no? Otra manera de decirlo es derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces tienes una ecuación de posición en función del tiempo, tú la derivas una vez respecto del tiempo y ya tienes tu ecuación de velocidad en función del tiempo. Imagínense que nos da algo como esto, una ecuación. Dice velocidad, obviamente va a estar en función del tiempo, es igual a no sé, 8t más 9. ¿Cómo aplicamos este concepto de velocidad instantánea? El problema o vos tiene que definir en qué tiempo quieres analizar la velocidad instantánea. Digamos a los 2 segundos. Quiero saber a los 2 segundos de iniciado el movimiento qué velocidad tiene. Aquí va a ser 8 por 2 más 9. Y esto me da 16.25, ¿no? 25 metros segundo. Entonces ese es el papel de la velocidad instantánea. Tienes una ecuación de velocidad en función del tiempo y en función de eso tú puedes calcular exactamente en ese segundo cuánto tiene de velocidad. Puedes calcular para el segundo 4, para el segundo 8, para el segundo 100, para el segundo 0. Tú defines ese tiempo de análisis o el problema te dice, ¿no? Para eso es importante saber lo que es una derivada y como tantos están perdidos, a ver, podemos hacer aquí un ejemplo de derivada. Tienes una ecuación de posición en función del tiempo
Y esta te dice, a ver, por ejemplo, 25t. Es que no se puede poner aquí al cuadrado, ese es el problema. En Word puede ser bien. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo tengo una ecuación de posición en función del tiempo y este es un 3t al cuadrado más 8t menos 7. El primer paso para hallar la velocidad instantánea va a ser derivar. Tengo que derivar, se va a cambiar de teclado de inglés a español. Tengo que derivar esta ecuación de posición en función del tiempo. Tengo que derivar justamente. Tengo que decir derivada de x respecto del tiempo. ¿Y esto qué va a ser igual? Recuerden, este exponente 2, voy a ampliar. Este exponente 2 tiene que bajar a multiplicar, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no? Este 2 baja a multiplicar al 3, entonces serían 6t. Y a este 2 mismo exponente le tienes que restar una unidad, que quedaría entonces 1. Lo mismo con el siguiente. Este t se supone que tiene exponente 1, ¿no? 1 por 8 sigue siendo 8. Este t a la 1, si le restas una unidad, 1 menos 1 da 0. T a la 0 da 1, se queda como 8. Y este que se entiende que es un valor constante, porque no tiene la variable t, su derivada siempre es 0. En resumen, esto te va a quedar como 6t más 8, nada más. Y esta ya sería tu ecuación de velocidad en función del tiempo, que es lo que necesitas para hallar la velocidad instantánea. Y aquí ya analizas, ¿no? Yo quiero para el tiempo 1, para el tiempo 5, etcétera, etcétera. ¿Ya se han acordado las derivadas o nada? Nada, Inge. ¿Nada? Qué increíble. A ver, otro ejercicio más de esto. Si tienen otra ecuación de posición en función del tiempo, a ver una más compleja. A la quinta, digamos. 7 a la 3. Que sea menos 7t. Y aquí tengas menos 4. Esta es tu nueva ecuación de posición en función del tiempo. Y su derivada va a ser esta. A la derivada de posición en función del tiempo ya se le considera velocidad en función del tiempo. Recuerden que el exponente este tiene que bajar. El 5 baja a multiplicar. Aquí se entiende que hay un 1, ¿no? Delante del t a la quinta. Se entiende que hay un 1. 5 por 1 te va a dar 5. El t se mantiene. Y este exponente 5 le tienes que restar una unidad. 5 menos 1, 4. Ya está tu primer término. Ahora viene un
más este 7 por t al cubo. Este 3 tiene que bajar a multiplicar al 7. 7 por 3, 21. El t se queda. Ahora este 3 tienes que restar una unidad. Sería t al cuadrado. Sigues avanzando. Ahora te viene un negativo, ¿no? Menos. Aquí se entiende que hay un 1 de exponente. Por más que no esté detallado, sabemos matemáticamente que eso significa t a la 1, ¿no? No debería anotarlo, pero ahí está para que visualicen. Se entiende que es t a la 1. Ese 1 baja a multiplicar al menos 7, te queda menos 7. Ahora a este 1 que está ahí, le restas 1, te queda 0. T a la 0 te da 1. Cualquier número elevado a la 0 te da 1. Y este que es un término constante, la derivada de cualquier constante es 0. En resumen, esto te quedaría derivado. Ya está. Nada más. Ahora sí o nada. Dije, el número independiente, el número 4, Sí. se pierde cuando ya se multiplica por la... Sí, es una regla de las derivadas. Aquí lo vamos a anotar para que no se olviden. Cuando hay un término que no está acompañado de la variable, ahorita, ¿cuáles son las variables? Las variables son t, ¿no? La variable es t. Si hay algún término que no está acompañado de la variable, se considera una constante. Entonces, por ejemplo, se considera una constante, lo vamos a anotar. Si es una constante, por regla general, o por regla de derivadas, la derivada de cualquier constante siempre es 0. Siempre es 0. Entonces, por esa razón desaparece aquí. Es una regla de derivación. Muy bien. ¿Se entiende? O sea, creo que multiplica por 0, ¿no? 4 por 0. No, o sea, tú ves aquí un número cualquiera que no tenga la variable t, indirectamente ya tú dices que es una constante y ya no la tomas en cuenta tu derivada. Desaparece, en pocas palabras. Desaparece. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí eso me copió? Sí. En otras palabras, la derivada del t a la quinta es 5t a la 4. Luego, la derivada de 7t al cubo es 21t al cuadrado. La derivada de menos 7t es menos 7. Y la derivada de 4 es esto, 0. Así es como funciona la derivada. Con todo esto tendría que estar ya más claro, y como dice su compañero, pueden ver más tarde los videos, a partir de mañana pueden ver los videos y con eso tendría que quedar más claro todavía el tema de la derivada. Ahora sí, vayamos a lo que realmente nos compete, ¿no? Porque todo lo que hemos visto era cálculo. Velocidad instantánea, entonces, sí o sí lo obtengo a través de derivadas. Por eso es importante saber derivar. Y las derivadas que vamos a ver no son nada difíciles. En clases ya hemos visto algunos ejercicios, son súper sencillas las derivadas. ¿Quién está rayando? Se puede rayar la pizarra, ¿no? Ahora, ¿qué es la rapidez instantánea? Rapidez.
que esta velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto al tiempo, y nosotros evaluamos para cierto valor, ese valor, en valor absoluto, es nuestra rapidez promedio. Y eso nos aclara aquí. Si aquí, por ejemplo, haciendo las derivadas, etcétera, imagínense que me sale, como hace rato he hecho el ejemplo, menos 6 metros sobre segundo, ¿no? Esa sería mi velocidad instantánea. La velocidad instantánea. Silencios micrófonos, por favor, si no van a hablar. La velocidad instantánea puede tener un signo, porque es un vector. Puede ser menos 6, más 6, etc. Pero cuando queremos hallar la rapidez, tú agarras este valor de menos 6 y solamente te interesa como valor absoluto. ¿Qué es valor absoluto? Si es positivo, sigue siendo positivo. Si es negativo, sigue siendo positivo. Entonces, si yo te pregunto, la velocidad instantánea es menos 6 metros por segundo. ¿Cuánto es la rapidez instantánea? 6 metros por segundo sería tu respuesta. ¿Se entiende? ¿Me puedes repetir, Inge, por favor? Ya, esta velocidad instantánea puede salir positiva o negativa. No hay ningún problema. Como es un vector, acepta eso, permite eso. La velocidad instantánea puede salir positiva y negativa. Aquí, por ejemplo, yo me estoy inventando que algo, no sé, un ejercicio X me sale velocidad instantánea menos 6 metros por segundo. Está bien, ¿no? Permite, porque puede salir velocidad positiva o negativa. Y aquí abajo, si leo el concepto de rapidez instantánea, dice, se define como la magnitud. Este término de magnitud es muy importante. Se define como la magnitud de su velocidad instantánea. Quiere decir que si yo quiero hallar la rapidez instantánea, previamente tengo que encontrar el valor de la velocidad instantánea. Aquí está. Y he calculado, digamos, mi velocidad instantánea me da menos 6. Me preguntan cuál es la rapidez instantánea. Solo me interesa la magnitud. En otras palabras, es el valor absoluto. Esto han podido ver en matemáticas, en álgebra, que es valor absoluto, o en cálculo, ¿sí o no? Sí. ¿Han visto o no? Sí, Inge, sí. ¿Qué es valor absoluto? Que solamente te interesa el numerito, ¿no? No te interesa el signo. Si este es menos 6, entonces a vos te va a interesar que sea solamente 6. Este valor de rapidez instantánea va a ser 6. Siempre va a ser positivo, en pocas palabras. Siempre positivo cuando hablamos de rapidez instantánea. Ahora sí. Sí, gracias. Ya. Ya, entramos entonces más allá de la definición de conceptos. Si estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, hemos notado varias características, ¿no? Una de ellas era la famosa fórmula, la fórmula general. Esta fórmula general es la única que vamos a utilizar, ¿no? A lo largo de los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme.
básicamente en el fondo es la misma ecuación que la velocidad promedio. Si recordamos la fórmula de velocidad promedio, es esto. Es desplazamiento sobre tiempo. Este desplazamiento sabemos que es posición final menos posición inicial, ¿no? Entonces, de esta fórmula de velocidad promedio es que sale la fórmula general. Y esta es la que vamos a acostumbrarnos a manejar. Fórmula general. Aquí está más fácil de entender, ¿no? Para nosotros. También no se preocupen de los ejercicios, vamos a hacer, si no es ahora, después del recreo, o sea, de que se corte la transmisión, la siguiente semana puede ser igual. Ahorita quiero que recordemos un poco la teoría y los ejercicios igual los vamos a ver más adelante. Como ya habíamos visto hasta movimiento rectilíneo uniformemente variado, aquí entramos, ¿no?, en esta parte del libro, a movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, ¿qué características tiene este movimiento rectilíneo variado? Este sí presenta cambio de velocidad. Por lo tanto, la velocidad ya no es constante. En el momento que te digan que la velocidad es constante, obviamente ya es rectilíneo uniforme, ¿no? En este caso no. ¿Qué otra característica tiene? Aparece el término de aceleración. Y hemos entendido aceleración como, por ejemplo, si me da un valor de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Esto significaba que cada segundo la velocidad aumenta en 4 metros por segundo, ¿no? En el segundo cero, digamos, si parte con 4 metros por segundo, pasa un segundo y va a ser 8. Pasa otro segundo más, 12. Un tercer segundo, 16, ¿no? O sea, va aumentando de 4 segundos en 4 segundos. Siempre y cuando el signo sea positivo, ¿no? Si el signo es negativo, lo contrario, va perdiendo velocidad